El día de hoy nosotros miraremos cómo se realiza la gráfica conociendo un punto y la pendiente. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar a qué hace referencia cuando hablamos de un punto. Simplemente va a ser una coordenada en el plano cartesiano. Las coordenadas en el plano cartesiano, recordemos que tienen una componente que es en X y una componente que es en Y. Y además vamos a tener lo que es la pendiente M, que en este caso nos determina la inclinación de la recta. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros hacemos o cómo nosotros vamos a encontrar la ecuación a partir de estos datos que nos están dando? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esta ecuación nueva que se nos presenta, que dice y menos y sub 1 igual a m multiplicado por x menos x sub 1. ¿Listo? Entonces, vamos a ir mirando las partecitas que nosotros tenemos dentro de esta ecuación. Como ustedes miran, el punto que nos van a dar en el plano cartesiano tiene una coordenada que es x1 y también vamos a tener una coordenada en y sub 1. ¿Listo? Es decir, nosotros aquí tenemos los valores por los cuales vamos a reemplazar en la fórmula que se nos da x1 y y1. Listo. Entonces, lo que haríamos es, la variable y la dejamos tal como está. En y sub 1 vamos a colocar el valor de la componente y sub 1 y esto va a ser igual a la pendiente, que también es un valor que se nos tiene que dar, y lo vamos a multiplicar por x menos x sub 1, que también es otro valor que se nos va a dar. Bueno, cuando nosotros ya reemplazamos los datos que se nos dan, lo que vamos a hacer es realizar las operaciones y por último lo que vamos a hacer es despejar y encontrar nuestra ecuación explícita. En este caso, la ecuación y igual a mx más b. Y por último, nosotros ya realizaríamos lo que es la gráfica. De forma muy fácil, como ustedes ya lo miraron la semana anterior, únicamente es saber hacia dónde va la gráfica, si es creciente, decreciente, y en qué puntos se corta la gráfica con el eje X y con el eje Y. Y con eso nosotros ya podemos realizar la gráfica. Bueno, entonces el día de hoy vamos a mirar este ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,1 y su pendiente es 3/4. Luego representarla gráficamente. Lo primero que nosotros tenemos que realizar para resolver este ejercicio es conocer o sacar los datos que se nos dan. Lo primero que yo voy a hacer es mirar qué valores son los que tengo, y es el punto que tiene las coordenadas x sub 1, y sub 1. ¿Listo? Miremos que en este caso se nos da el punto 4,1. Es decir, 4 va a ser el valor que se reemplaza en x sub 1 y 1 va a ser el valor que se reemplaza en y1. Y también miren que aquí aparece el dato de la pendiente, que es 3/4. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar la información que se me da del problema. Luego, lo que nosotros vamos a hacer es
reemplazarlo, como ya les estaba comentando. Entonces, x sub 1 va a ser igual a 4. En este caso, habíamos hablado de que es el valor de x del punto que se nos dio. Siguiente, y sub 1 va a ser igual a 1, que es el valor de y del punto en el que se nos dio. Y por último, nosotros sacamos la pendiente. 3/4, que es el valor de la pendiente, que también está dentro del ejercicio. Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sacar los datos que me dieron. Luego, lo que yo voy a hacer es reemplazar esos valores dentro de esta ecuación. Listo. Entonces, habíamos dicho que y sub 1 era 1. Entonces, donde está y sub 1, yo coloco el 1. Igual, m, la pendiente, viene a ser 3/4. X no se modifica, queda de la misma forma, menos x sub 1. En este caso, se reemplaza por el valor que también nosotros encontramos del ejercicio, que sería 4. Cuando nosotros ya hemos reemplazado, lo que tenemos que hacer es efectuar las operaciones. Aquí, ¿cuál es la operación que tendríamos que hacer? Es la multiplicación de este fraccionario por lo que está dentro del paréntesis. Entonces, recordemos en este caso, los numeradores multiplican a los numeradores y los denominadores multiplican a los denominadores. En este caso, como no están los denominadores, nosotros podríamos decir que es 1. Entonces, vamos a mirar cómo nos queda. Y menos 1 no se ha hecho ningún cambio en esta parte. Y lo que se haría es la multiplicación de 3/4 por x, que también podría ser 3x sobre 4, que es este valor que yo tengo en esta parte de acá, menos 3 por 4 sobre 4. En este caso ya está simplificado, sería 3 por 4, 12. 12 dividido entre 4 me va a dar 3, que es lo que yo tengo aquí. Cuando yo ya he realizado las operaciones, el siguiente punto va a ser despejar mi variable y. Es decir, voy a sacar, voy a dejar en el primer miembro, voy a dejar únicamente y, y todos los demás, los números que acompañan, o los términos que acompañan a la y, las vamos a pasar al siguiente miembro, al segundo miembro. En este caso, y va a ser igual a 3/4 de x menos 2. ¿De dónde sale este menos 2? Recordemos que cuando yo mueva un número del primer miembro al segundo miembro, yo tengo que moverlo con el signo contrario. En este caso, si se está restando en el primer miembro, yo al moverlo al segundo miembro va a sumar. Menos 3 más 1 me queda en menos 2, que es lo que nosotros tenemos aquí en la solución. Listo. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Aquí ya tenemos la ecuación explícita, es decir, ya tenemos despejada nuestra variable y. Lo que tenemos que hacer a continuación es realizar la gráfica. Entonces, ¿cómo era que teníamos que realizar esta gráfica?
lo que vamos a hacer es analizar los elementos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a revisar es la pendiente. La pendiente nos dice que es 3/4. 3/4 es un número mayor a 0. En este caso, la pendiente, mejor dicho, la gráfica va a ser creciente. Luego, cuando nosotros ya hemos mirado cómo es la gráfica, vamos a encontrar el punto de corte con el eje Y, que se conoce como Y-intersecto. Recordemos que tenemos que encontrar o determinar el valor de B, que es el término independiente de nuestra ecuación explícita. Y vamos a decir que entonces la recta va a pasar por el punto 0,-2. Y por último, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar o sacar el punto de corte con el eje X, que para esto habíamos dicho, pues lo analizamos la clase anterior, que el valor de X nosotros teníamos que aplicar esta pequeña fórmula y encontraríamos dónde se corta. Menos B sobre M. Entonces vamos a tener que el valor de X va a ser menos, que viene a ser el menos de la fórmula, B, que en este caso es negativo, es -2, iría en el numerador, y en el denominador iría la pendiente. La pendiente viene a ser 3/4. Luego nosotros vamos a realizar las operaciones. Recordemos que este menos con el menos que nos aparece en el -2 va a darnos un resultado positivo. Y luego aplicamos ley de extremos y medios, o más conocido como la ley de la oreja, que sería 2 por 4, 8, y 1 por 3, 3. Entonces, la recta también va a pasar por el punto 8/3, 0. Habíamos dicho que este símbolo que ustedes miran aquí, que son las lineecitas curvas, de esta manera representan un aproximado. El aproximado está cerca del 2.7, 0, que este sería el valor del punto por donde atraviesa el eje X. Listo. Nosotros entonces ya conocemos los dos puntos por los cuales va a pasar la recta. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es realizar nuestra gráfica. Listo. La gráfica, cuando la realicemos, vamos a colocar el punto que se nos dio. Por ejemplo, nos decían que el punto que se nos daba era el 4,1. Es decir, en el eje X yo me desplazo 4 unidades a la derecha porque es positivo, y hacia arriba me desplazo una unidad en el eje Y. Listo, ahí ubico el punto que se me dio. Luego, con el análisis que nosotros hicimos, encontramos que el punto de corte con el eje Y era en la coordenada 0 en X menos 2 en Y. Y el punto de corte con el eje X va a ser 2.7, 0. En este caso sería 2.7 unidades hacia la derecha y sobre el eje X, porque
no tenemos desplazamiento hacia arriba ni tampoco hacia abajo. Bueno chicos, la presentación solamente iríamos hasta esta parte y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces, ustedes me van a ayudar a resolverlo y entre todos llegaremos a la solución y también a la parte gráfica.